Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase, mi nombre es Isabel y hoy seguimos aprendiendo integrales inmediatas. Ya en el capítulo anterior estuvimos trabajando las 4 integrales inmediatas que nos vienen en la tabla. Como ya sabéis, necesitamos la tabla de integrales para poder practicar y poder hacer los ejercicios. Estamos repasando una por una todas las integrales inmediatas y estuvimos viendo en el capítulo anterior las 4 primeras. Hoy vamos a seguir con dos de ellas, solo que la vamos a complicar un poquito más y vamos a hacer integrales inmediatas un poquito más complicadas. Así que vamos a ello. 2 de las integrales inmediatas que estuvimos repasando, que estuvimos haciendo ejercicios, fueron estas dos. Cuando tenemos una integral de una función potencial, la forma de resolver la integral era cogiendo el exponente y sumarle 1 y dividirlo por dicho exponente. Eso siempre cuando el exponente era distinto de menos 1. Porque cuando era igual a menos 1, la integral, para poder resolver ese tipo de integral, era el logaritmo neperiano. Estuvimos haciendo ejercicios, aquí tenemos por ejemplo la integral de 3x al cuadrado, diferencial de x. Para poder resolver esta integral, aquí tenemos una constante, también estuvimos aprendiendo. Esto ahora mismo estamos repasando un poco el capítulo anterior. Cuando teníamos la integral de una constante por una función, para poderlo resolver, siempre que tengamos un número multiplicando una función, se puede extraer fuera de la integral y ya después integramos dicha función. Eso es lo que aplicamos aquí. Aquí tenemos una constante, un número que está multiplicando una función. Se puede sacar fuera y hacemos la integral de x al cuadrado diferencial de x. Esta x al cuadrado es una función potencial, entonces ya podemos calcularlo de la forma como nos dice el esquema. ¿Qué es lo que nos dice? Pues lo vamos a colocar aquí, cogemos este 3 y ahora el x le sumamos 1 al exponente y lo dividimos por el resultado de dicho exponente. ¿Cómo se nos queda? Pues 3 por x elevado al cubo partido 3. Podemos simplificar y tendríamos x al cubo más la constante de integración. Ejercicio de este tipo lo estuvimos resolviendo y trabajando cuando teníamos funciones potenciales. Si era de este tipo, pues si por ejemplo cogemos la integral de 2 partido x, diferencial de x, ¿cómo lo resolvemos? Aquí tenemos otra vez la constante, la podemos extraer fuera de la integral y se nos queda como 1 partido x, diferencial de x. Esta ya es una integral inmediata y su solución sería el logaritmo neperiano de x. Hasta aquí todo muy bien y estuvimos con ejercicios de varias clases para poder practicar estas dos integrales inmediatas más otras dos que también vienen en la tabla. Hoy nos vamos a centrar con estas dos, pero en vez de trabajar funciones simples vamos a trabajar funciones compuestas. ¿Y eso cómo se resuelve? Cuando nosotros tenemos x y lo elevamos a un exponente, por ejemplo x al cubo, si le queremos hacer la derivada, nosotros era coger el exponente, traerlo delante y quitarle un grado. Y se nos quedaría así. ¿Eso qué ocurre? Que cuando nosotros hacemos la integral de 3x al cuadrado, diferencial de x, llego a este x al cubo. Ya lo hemos hecho antes, ese 3 se nos sale fuera y el x al cuadrado es sumándole 1, 2 más 1, partido 2 más 1. Estamos aplicando la integral inmediata y se nos quedaría como 3x al cubo partido 3, que lo simplificamos y llegamos al x al cubo, más la constante de integración. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos x no hay ningún problema, es simplemente coger el exponente, sumarle 1 y dividirlo entre dicho exponente. Pero si en vez de tener x tenemos una función compuesta, tenemos por ejemplo 3x al cuadrado menos 5x,
Ya tenemos la función compuesta. En vez de tener solo x, esto está elevado al cubo. Si en vez de tener x elevado al cubo tenemos una función más compuesta elevado al cubo, ¿cómo hacíamos la derivada? La derivada de dicha función era coger, igual que aquí, coger el exponente, traerlo delante, le quitamos un grado menos a dicho exponente y ahora teníamos que multiplicar por la derivada de dicha función, que sería 6x, la derivada de 3x al cuadrado, que sería 6x, y la derivada de menos 5x, que es menos 5. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Si lo veis, tenemos aquí solamente hemos hecho la derivada del exponente, pero aquí tenemos que hacer la derivada del exponente y también multiplicarlo por la derivada de dicha función compuesta. Cuando hacemos la integral de esto, llegamos a dicha solución, que ahora lo hacemos. ¿Qué diferencia hay de esta integral a esta integral? Si veis, le tenemos que aplicar la derivada del exponente, porque es una función potencial, pero le tenemos que añadir la derivada de la función compuesta. Pues eso es lo que nos dice esta integral. Pues es una integral inmediata, se puede hacer también de forma inmediata si nos damos cuenta que tenemos la función elevado a una potencia, a un exponente, y lo tenemos que multiplicar por la derivada de dicha función, que es lo que tenemos aquí. Esto sería u, sería la función compuesta, y esto de aquí sería la derivada de dicha función, porque la constante no nos afecta porque lo podemos poner delante. Si yo coloco este 3, lo coloco aquí delante y hago la integral de 3x al cuadrado menos 5x al cuadrado por 6x menos 5. Tengo aquí una función, tengo aquí u elevado a n, a 2, y aquí tengo la derivada de u, la derivada de 3x al cuadrado menos 5x. Todo esto, su integral, ¿cuál sería? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues tengo que coger esa u, esa función, que es 3x al cuadrado menos 5x, y lo elevo a el exponente sumándole 1, 2 más 1, que sería 3, esto estaría elevado a 3, partido por n más 1, partido 3. Como aquí tengo el 3 de antes, todo esto queda multiplicado por 3, que no lo he colocado. Esto es igual a 3 por eso. Si lo simplifico, llegaría a 3x al cuadrado menos 5x al cubo, más la constante de integración, que si observáis es lo que teníamos para derivar. Pues cuando n es distinto de menos 1, cuando es igual a menos 1, sabemos que la integral es el logaritmo neperiano de x. Si nosotros tenemos el logaritmo neperiano de x y le queremos hacer la derivada, sabemos que es 1 partido x. Si le hacemos la integral de 1 partido x, ya sabemos que es una integral inmediata, ya sabemos que es el logaritmo neperiano de x. Pero ¿qué ocurre? Que si en vez de tener x tenemos una función más compuesta, por ejemplo, el x al cuadrado más 5x, yo tengo el logaritmo neperiano de x al cuadrado más 5x. Si yo le quiero hacer su derivada, ya sabemos que era 1 partido la función x al cuadrado más 5x, pero teníamos que multiplicar por la derivada de la función, o sea, le teníamos que aplicar la regla de la cadena, tanto aquí como aquí. Al hacer la derivada de la función se nos quedaría 2x más 5, y esto al multiplicarlo tendríamos 2x más 5 en el numerador y en el denominador tenemos x al cuadrado más 5x. ¿Qué ocurre? Que si hacemos la integral de este cociente, llegaríamos al logaritmo neperiano de x al cuadrado más 5x. Eso es lo que nos está diciendo aquí, que cuando tenemos la parte de arriba, la derivada de la función compuesta que tenemos en el denominador, eso es un logaritmo neperiano. Y aquí
lo hemos comprobado. Yo tengo la integral, yo tengo aquí x al cuadrado más 5x, pero arriba tengo justo la derivada del denominador. Siempre que tenga la parte de arriba la derivada del denominador, dicha integral es una integral inmediata y no hay que hacer nada, simplemente poner el logaritmo neperiano de x al cuadrado más 5x más la constante de integración y ya lo tendrías resuelto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que observar en este tipo de funciones compuestas? Que cuando yo tengo una función potencial y al lado tengo una función potencial compuesta y al lado tengo la derivada de dicha función, esa integral se hace igual que en las funciones potenciales, o sea, sumándole una al exponente y dividiéndolo entre dicho exponente. Si la n es igual a menos 1, o sea, si yo tengo en el denominador, yo tengo este cociente y tengo una función compuesta en el denominador y en el numerador tengo justo la derivada de lo que tengo abajo, ya sé que dicha integral es un logaritmo neperiano de dicha función compuesta. Eso es lo que yo tengo que observar. Tener cuidado de la derivada de esa función y que la derivada de esta función se encuentra en el numerador. Y eso es lo que vamos a practicar y lo que vamos a hacer en los ejercicios de hoy. Así que venga, vamos a ello. Si tenemos que hacer estas integrales y observamos en este cociente, si vemos, aquí tenemos una función 9 menos 4x y si le hacemos la derivada a este denominador, la derivada de una constante que es 0 y la derivada de menos 4x que es menos 4. Entonces, la derivada de lo que tengo abajo es menos 4, que es justo lo que tengo en el numerador. Cuando tengo la derivada de arriba, cuando tengo la derivada arriba de la función que tengo abajo, ya sabemos que es el logaritmo neperiano de la función que hay abajo. Y se nos quedaría la integral justo así, el logaritmo neperiano de 9 menos 4x más 6. Y ya lo hemos terminado. Fijaros aquí, aquí tengo yo una función elevado a un exponente multiplicado por 2x. Si yo tengo una función elevado a un exponente y aquí justo al lado se está multiplicando por la derivada de dicha función, si yo derivo la función x al cuadrado es 2x y la derivada de 2 que es 0, por lo tanto la derivada de x al cuadrado más 2 es 2x, eso quiere decir que dicha función la tenemos que trabajar como si fuera una función potencial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Coger el x al cuadrado más 2 elevado a un grado más de lo que tenga aquí, 5 más 1, que sería 6, partido por la solución por 5 más 1, que en este caso es 6. Y ya tendríamos hecha la integral. ¿Veis? Es fácil, simplemente en vez de correr, observar un poco. En este cociente yo tengo esta función. Si derivo la parte del denominador, tengo la derivada de x al cubo, que es 3x al cuadrado, y la derivada de 2x, que es 2. Como la parte de arriba es la derivada de lo de abajo, ya sabemos que es el logaritmo neperiano del denominador, en este caso de x al cubo más 2x, más la constante de integración. Fijaros en esta, tenemos una función elevado a un exponente y aquí al lado se está multiplicando justo por la derivada de dicha función. La derivada de x al cuadrado sería 2x y la derivada de x que sería 0. Por lo tanto, x al cuadrado más 5, su derivada es 2x. Cuando tengo la función elevado a un exponente multiplicada por la derivada de dicha función, es una integral inmediata y se resuelve trabajando como función potencial. O sea, cogemos el x al cuadrado más 5 y lo elevo a 25 más 1, que sería 26, partido 26. Y ya tendría resueltas estas tres integrales. Pero no penséis que es así de fácil, simplemente ahora estamos aprendiendo a observar que tenemos que tener en cuenta la derivada de la función compuesta. Pero ¿qué nos ocurre con estas cuatro integrales? Vamos a observarlas. Yo tengo aquí una función 9x más 1. Si yo le hago la derivada de dicha función, sería 9. 9x, la derivada de 9x es 9 y la derivada de 1 es 0. Me daría 9. ¿9 lo tengo arriba? No, no lo tengo arriba. ¿Pero lo puedo tener? Sí, si yo tengo esta fracción,
1 partido 9x más 1. Yo, para que sea esta integral una integral inmediata, yo necesito tener un 9 arriba, porque arriba tengo que tener la derivada de la parte de abajo. Y la derivada de abajo es 9. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo multiplico este 1 por 9 y lo multiplico también aquí en el denominador, si yo multiplico tanto el numerador como el denominador, la fracción sigue siendo equivalente. No he variado porque he hecho la misma operación tanto en el numerador como en el denominador y se puede simplificar. Así que esta fracción no me varía. Este 9 me está estorbando porque yo sé que si yo hago la integral de 9 partido 9x más 1, ya sería una integral inmediata, ya la podría resolver. Pero ese 9 es una constante y nosotros sabemos que las constantes las podemos extraer fuera de la integral. Entonces, ¿cómo extraigo este 9? Este 9 está en el denominador, entonces para extraerlo tengo que poner 1 partido 9. Sería la integral y ahora aquí arriba pondría 9 partido 9x más 1, diferencial de x. ¿Qué es lo que he hecho? Extraer este 9 de esta fracción, porque no voy a hacer la integral de esto, este 9 lo extraigo fuera, me quedaría un noveno y ahora sí hago la integral de lo que me queda dentro. Y la integral de lo que me queda dentro sí es una integral inmediata, es un logaritmo neperiano, porque los logaritmos neperianos necesito tener la función abajo y la derivada de dicha función arriba. Entonces su solución ya sería un noveno logaritmo neperiano de 9x más 1 más la constante de integración. Y ya lo tendría resuelto. ¿Qué es lo que tengo que hacer en la siguiente integral? Fijarme, yo tengo una función elevado a un exponente, tengo una función potencial, pero tengo una función compuesta, entonces al lado tiene que estar multiplicando la derivada de dicha función. La derivada de esta función es 2 por 3, sería 6x, y la derivada de menos 4, que es 0, la derivada de toda esta función sería 6x. ¿Qué es lo que tengo fuera? Solamente la x. Pero el 6 se lo puedo poner siempre que yo pueda multiplicar la función por un número real, un número, no una función, siempre lo puedo hacer multiplicando por un número. Como me falta el 6, se lo pongo y se lo quito. O sea que yo aquí puedo poner el 6, yo cojo la integral de 6x que multiplica a 3x al cuadrado menos 4 al cuadrado diferencial de x. Si yo hago la derivada de esto, tengo el 6x. Me hace falta ese 6, ese 6 se lo he puesto, pero para que siga siendo equivalente, yo ahora lo tendría que dividir entre 6, para que no varíe la función. Pero claro, ese 6 no lo necesito aquí dentro de la integral, sino fuera. Lo extraigo fuera y sería un sexto, porque estoy sacando el 6 del denominador. Me quedaría un sexto y la función ya se nos quedaría de esa forma. Ya sería una integral inmediata y la solución sería igual a un sexto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? El 3x al cuadrado menos 4 elevado a 1 más, 2 más 1, 3, dividido entre 3. O sea, le estoy aplicando la integral inmediata de una función potencial. 3 por 6, 18, ya sería el 3x al cuadrado menos 4 elevado al cubo, dividido entre 18, más la constante de integración. Y ya tendría la solución de dicha integral. Simplemente tenemos que ir observando la integral, qué es lo que le falta. Si le falta una constante no hay problema porque se lo ponemos y se lo quitamos. Y la función no nos varía. Observamos el cociente y vemos que tenemos aquí una función y para que sea un logaritmo neperiano tengo que tener arriba justo su derivada. Si yo hago la derivada de abajo, yo tengo x al cubo menos 3x. Si le hago su derivada, ¿qué es lo que obtengo? 3x al cuadrado menos 3. Derivar, si estamos integrando, las derivadas las tenemos que dominar muy bien. Así que yo aquí no me entretengo en las propiedades de las derivadas.
Derivo eso y obtengo que la derivada de esta función sería 3x al cuadrado menos 3. Y observo lo que tengo arriba. Arriba tengo x al cuadrado menos 1, no tengo 3x al cuadrado menos 3. ¿Qué es lo que me hace falta? Si yo aquí saco factor común, el 3 tendría x al cuadrado menos 1. Si yo multiplico 3 por x al cuadrado, tendría 3x al cuadrado y 3 por menos 1 sería menos 3. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo a esta función, el x al cuadrado menos 1, lo multiplico por 3, ya tendría justo la derivada del denominador. Entonces, ¿qué es lo que me hace falta arriba? Me hace falta multiplicar por 3. Entonces multiplico por 3 arriba y por 3 abajo. Pero este 3 de aquí abajo del denominador no lo necesito, entonces lo extraigo fuera. Sería 1/3 la integral de 3x al cuadrado menos 3 partido x al cubo menos 3x. Todo lo que yo añada, si yo tengo que multiplicar el numerador por 3, yo tengo que multiplicar también el denominador por 3 para que la fracción siga siendo la misma. Como necesito el 3 de arriba, pues el 3 de abajo lo extraigo fuera de la integral y ya tengo la integral inmediata y ya la resuelvo. Como tengo un cociente cuya derivada está en el numerador de la función del denominador, es un logaritmo neperiano. Entonces sería 1/3 logaritmo neperiano de x al cubo menos 3x más la constante de integración, que no se nos olvide que siempre tenemos en las soluciones que poner la constante de integración. Y ya tendría la integral de dicha función. Y ya para terminar vamos a observar esta integral. Vemos que tenemos aquí x más 5, que la derivada de x más 5 es 1. Entonces aquí tengo una x, yo esa x no la puedo extraer fuera porque yo siempre extraigo constantes, o sea, números reales, no funciones. Entonces yo aquí, esto por muchos cambios que yo haga, un logaritmo neperiano no lo puedo transformar en un logaritmo neperiano. No puedo llegar a la derivada, a tener en el numerador la derivada del denominador. Entonces tengo que pensar un poquito y observar a ver si puedo esta integral trabajarla como inmediata. A veces las integrales no son tan inmediatas, tenemos que hacerle pequeños cambios para poder llegar a que sea dicha integral inmediata. Yo tengo aquí un más 5. Si yo cojo la integral y arriba, para que se asemeje aquí abajo, si yo tengo aquí un más 5, si yo aquí le sumo 5 y le resto 5, más 5 menos 5 es 0 y aquí no hemos hecho absolutamente nada. Sigo teniendo la misma fracción. Pero con esto que he añadido, con más 5 y menos 5, yo puedo esta integral separarla en dos integrales. Yo puedo coger y dividir y hacer la integral de x más 5 dividido entre x más 5, diferencial de x. Nosotros sabemos que cuando tenemos una función con sumas y restas, yo puedo hacer las integrales de cada suma y cada resta. Entonces yo por separado puedo coger este x más 5 partido x más 5 menos la integral de menos 5, de lo que me queda, menos 5 partido, si he sacado el menos fuera no lo puedo tener dentro. Si lo tengo aquí menos, aquí tengo que poner más, x más 5, diferencial de x. ¿Puedo ahora resolver estas integrales? ¿Son ya integrales inmediatas? Pues sí, ya sí son integrales inmediatas porque x más 5 entre x más 5 sería 1, sería la integral de diferencial de x. Y nosotros ya sabemos que la integral de diferencial de x es x. ¿Y aquí qué es lo que tengo? Aquí tengo la integral de un logaritmo neperiano, porque este x más 5, si yo le hago su derivada, sería 1. Y el 1 yo lo tengo aquí arriba, porque este 5 es una constante que la puedo extraer fuera. Yo puedo coger este 5 y ponerlo aquí delante y poner aquí un 1, como he estado haciendo en todos los ejercicios anteriores. Aquí ya, ¿qué es lo que tengo dentro de la integral? Pues el logaritmo neperiano de x más 5. Por lo tanto, la solución de esto sería x, lo voy a colocar aquí, sería x de esta integral menos 5 logaritmo neperiano de x más 5.
más la constante de integración. Y ya tendría resuelta esta última integral. Como veis, debemos de practicar y hacer todas las integrales que podamos, porque así vamos viendo con una y otras integrales, viendo los truquillos para poder ver cómo transformar dichas integrales en integrales inmediatas. La única solución es conocerse la tabla de integración para poder hacer las integrales inmediatas y hacer todas las integrales posibles. Hasta aquí tenemos el vídeo hoy, pero en el capítulo siguiente, continuamos justo donde hemos terminado en este capítulo. Seguiremos avanzando en la tabla de integración y seguiremos haciendo integrales cada vez un poquito más complicadas para ir pensando un poco más. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.